Manual de la máquina de calcetería controlada por computadora del sistema Dual MD. Contenido capítulo 1.1.1 Precauciones. 3.1.2 Introducción a las funciones. 4 capítulo 2 Instrucciones de funcionamiento del sistema 1. 6.2.1 Menú principal. 6.2.2 Interfaz en ejecución. 6. 2.2.1 Introducción a las teclas de método abreviado de la interfaz en ejecución. 8. 2.3 Menú de prueba. 11.2.3.1 Prueba del actuador. 11.2.3.2 Prueba de válvula barra diagonal electroválvula. 12.2.3.3 Prueba de motor paso a paso. 14.2.3.4 Servo prueba de K. 15. 2.3.5 Prueba de señal de alerta. 15. 2.3.6 Prueba del teclado. 16.2.4 Menú de gestión de archivos. 16.2.4.1 Gestión de archivos de patrones. 17.2.4.1.1 Visualización y edición de patrones. 19.2.4.1.2 Editar cadena. 20. 2.4.1.3 Editar acto en cadena. 22. 2.4.1.4 Edición de datos hub. 24.2.4.1.5 Edición de parámetros de periféricos. 25.2.4.2 Archivo de configuración de la válvula. 27.2.4.3 Gestión de archivos cifrados. 27.2.4.4 Gestión de archivos de configuración del sistema. 27.2.5 Menú de configuración del sistema. 27. 2.5.1 Ajuste del reloj. 28. 2.5.2 Comprobación de la pantalla táctil. 28.2.5.3 Parámetros de la máquina. 29.2.5.4 Conjunto BSTR. 31.2.5.4 Secuenciación del actuador. 32.2.6 Menú de configuración de idioma. 33. 2.7 Menú de información de la versión. 33. 2.7.1 Actualización de versión y programa. 34.2.7.2 Importar archivos de recursos. 35.2.7.3 Información del disco. 35.2.7.4 Registro de fallos. 36.2.7.5 Ilustración de avería. 37.2.8 Funciones especiales. 40. 2.8.1 Seleccionar y presionar ciclo. 40. 2.8.2 Cambio de color del hilo del talón. 41.2.8.3 Calcetín tobillero, calcetín invisible. 41 Capítulo 3 Instrucciones de funcionamiento del sistema 2. 42 3.1 Menú principal. 3.2 Interfaz en ejecución. 43 3.2.1 Introducción a las teclas de método abreviado de la interfaz en ejecución. 44 3.3 Menú de prueba. 45 3.3.1 Prueba del actuador. 45 3.3.2 Prueba de válvula barra diagonal electroválvula. 45. 3.3.3 Prueba de motor paso a paso. 45. 3.3.4 Servo prueba de K. 45 3.3.5 Prueba de señal de alerta. 45 3.3.6 Prueba del teclado. 45 3.4 Menú de gestión de archivos. 45 3.4.1 Gestión de archivos de patrones. 46 3.4.1.1 Vista y edición de patrones. 47. 3.4.1.2 Editar cadena. 49. 3.4.1.3 Editar acto en cadena. 53 3.4.1.4 Edición de datos hack.
54.3.4.2 Gestión de archivos de máquina. 55.3.4.2.1 Configuración de los parámetros de la máquina. 56.3.4.2.2 Ajuste de goma. 63.4.2.3 Configuración de la válvula. 61. 3.4.2.4 Reinicio rápido. 62. 3.4.3 Gestión de archivos cifrados. 63. 3.4.4 Gestión de archivos de configuración del sistema. 63. 3.4.5 Importar archivo de configuración de válvulas. 63. 3.5 Menú de configuración del sistema. 63. 3.5.1 Ajuste del reloj. 63. 3.5.2 Calibración de la pantalla táctil. 64. 3.5.3 Parámetros del sistema. 64. 3.5.4 Configuración BSTR. 64. 3.5.5 Disposición del actuador. 64. 3.6 Menú de configuración de idioma. 64. 3.7 Menú de información de la versión. Capítulo 1 Introducción. Gracias por utilizar el sistema de control de la máquina de calcetería controlado por computadora diseñado y fabricado por equipo SEO, LTD, de la automatización de Zhejiang Ming. Lea este manual detenidamente para operar el equipo correctamente. Conserve la propiedad del manual para conveniencia de consultar en cualquier momento. 1.1 Precauciones. Siga las siguientes precauciones de seguridad y precauciones para garantizar un funcionamiento seguro y evitar víctimas en el proceso de uso de este producto. 1. Esta máquina solo se aplica al tipo de potencia marcado en la placa de identificación, y el regulador de potencia debe estar equipado cuando la fluctuación de voltaje es superior al 10%. 2. La línea eléctrica se fijará para proteger la seguridad y no podrá soportar fuerzas. 3. El equipo debe estar conectado a tierra. Si se conecta a tierra incorrectamente, puede provocar una descarga eléctrica e impactar la operación de seguridad del producto. 4. La reparación y depuración de componentes eléctricos no debe ser realizada por personas no profesionales, ya que puede reducir el desempeño de seguridad, aumentar las fallas e incluso provocar víctimas y pérdidas de propiedad. 5. Corte la energía de la máquina antes de abrir la tapa de la caja de la computadora. Al entrar en contacto con las partes internas, debe esperar un minuto después de que se corte la energía. Al contactar con el servoamplificador, esperará 10 minutos después de que se corta la energía. 6. Se prohíbe el funcionamiento de la máquina cuando el escudo de las piezas móviles está defectuoso. Introducción a las funciones. La máquina de calcetería controlada por computadora tiene funciones más poderosas que productos importados similares, además la alta fiabilidad y el bajo coste. Sus funciones y características se presentan brevemente a continuación. 1. La máquina 5F puede tejer 12 colores en un solo calcetín, mientras que la máquina 6F puede tejer 15 colores. La máquina 5F puede tejer en un color primario y 4 colores secundarios en cada fila, mientras que la máquina 6F puede agregar un color secundario más. 2. El sistema de tejido está controlado por una computadora de alto rendimiento y la CPU está por encima de 600M. 3. Mantenga el funcionamiento a alta velocidad y mejore el triángulo interno. 4. El uso del motor paso a paso puede ajustar la tensión del hilo elástico y la tensión del tejido, y el motor de goma puede realizar las funciones progresivas, para la conveniencia de hacer calcetines especiales, como calcetines de fútbol. 5. La trayectoria del hilo y el triángulo están en control electrónico neumático. 6. Adopta la protección automática del dispositivo sensor. 7. Llenado de aceite automático ajustable. 8. Puede realizar la visualización en varios idiomas y el interruptor libre. La pantalla LCD grande, celosía de 800*480, puede proporcionar un efecto de visualización explícito. 9. La operación de la computadora emplea el menú de gráficos y admite las funciones táctiles, lo cual es conveniente en operación, con interfaz amigable hombre-máquina.
10. Con memoria de alta capacidad, el tamaño del disco de patrón de cada sistema es tan alto como 1G, que puede almacenar patrones sustanciales. 11. Admite la visualización de carpeta y nombre de archivo largo. 12. La caja de control de la computadora puede conducir un actuador de 6 vías y 16 cuchillas como máximo, extender el piso eléctrico. Actuador de cerámica, y se puede aplicar a cualquier máquina de siesta. Computadora básica válvula de 64 vías. Computadora extendida válvula de 80 vías. 13. El patrón y los parámetros se pueden importar a la máquina a través de un disco USB o exportar a un disco USB para almacenamiento. 14. La máquina puede guardar la posición de tejido original en caso de apagón repentino. 15. Con tecnología de servocontrol, puede garantizar el funcionamiento estable de las máquinas. 16. Con funciones de detección automática de actuador, válvula, etc., puede localizar el punto de falla rápidamente. 17. Conmutación de sistema dual. Puede soportar el patrón y los hábitos operativos de diferentes fabricantes en distintos sistemas, y permiten la rápida adaptación de los clientes. Capítulo 2. Instrucciones de funcionamiento del sistema 1.2.1. Menú principal. Ingrese a la interfaz del menú principal después de encender la alimentación. Hora del sistema. Entrar en el estado de ejecución. Submenú. Tecla de función. Menú principal. Tecla de función. La parte inferior son las teclas de función del interruptor del menú principal, mientras que los dos lados son la función correspondiente. Teclas del submenú. 2.2. Interfaz en ejecución. La izquierda de la interfaz en ejecución contiene 3 páginas de información, incluida la cadena actual, archivo información y estado, que se pueden cambiar haciendo clic en el botón de la página. A la derecha, es el relacionado información en tiempo real del estado de la máquina. Nombre de archivo de patrón en ejecución. Nombre de archivo de cadena en ejecución. Temperatura del controlador. Paso total de la corriente trabajando cadena. Real velocidad de carrera. Indicando el actual círculos totales. Parte de tejer de la corriente cadena. Estado correspondiente del fondo. Teclas de función. Actual ejecutando paso. Residual círculos de la cadena actual. Preestablecido corriendo velocidad. Real densidad. Función de fondo. Clave de la página. Cambiar. Información patrón de trabajo, y la caja roja representa el actualmente en ejecución expediente. D. Sin visualización de datos significa que el archivo de trabajo no está configurado. Control del estado. La interfaz indica información relacionada del estado actual de la máquina, para profesionales. Para juzgar los puntos de falla. 2.2.1. Introducción a las teclas de método abreviado de la interfaz en ejecución. Cerradura de cadena. Presiónelo. La cadena se bloqueará y presione nuevamente. El bloqueo se liberará. Patrón de bloqueo. Presiónelo. El patrón se bloqueará y presiónelo nuevamente. Se liberará. Bloqueo de baja velocidad. Presiónelo. El límite máximo de la velocidad de funcionamiento es 80 y presiónelo nuevamente. El límite será cancelado. Parada automática. Presiónelo. Se detendrá automáticamente después de terminar un calcetín, y presiónelo nuevamente. El tope será realizado. Estudio BTSR. Cuando se abre la función BTSR, aprenderá automáticamente y registrará el trabajo estado de la BTSR después de hacer el primer calcetín. Lanzadera de elevación. Presiónelo. El hilo de goma saldrá, y todas las adiciones. El hilo y el hilo de goma se elevarán, y presiónelo de nuevo. Ganará el estado anterior. Unificación de cadena. Presione. La cadena actual se convertirá en un círculo directamente. El círculo de la cadena se reduce en 2. Presiónelo. La cadena actual se reducirá en 2 círculos y funcionará. Después de que se detiene la máquina, engrase automático. Presiónelo. Se engrasará en 2 segundos. Reajuste de salida. Presiónelo. Aparecerá el cuadro de diálogo de reinicio de la salida actual. Reinicio forzado. Presiónelo. Aparecerá el cuadro de diálogo de confirmación de restablecimiento forzado. Haga clic en el estado de restablecimiento. Si está comenzando o terminando el tejido.
Primero finalizará la acción actual, y otras partes se restablecerán entrar inmediatamente. Si desea ejecutar el restablecimiento de inmediato, simplemente presione en la pantalla por un segundo. Límite de tarifa, presiónelo, aparecerá el cuadro de diálogo de entrada de límite de velocidad de funcionamiento y la velocidad de funcionamiento de la máquina no superará la cantidad de entrada, que oscila entre 30 y 400. Reinicio rápido. Presione el botón de restablecimiento rápido durante aproximadamente un segundo e ingrese el estado de restablecimiento rápido editar cadena. Presiónelo. Saltará a un cuadro de contraseña e ingrese el código correcto. Ingresará la cadena editar interfaz. Salida de hilo de caucho. Al tejer la goma, presiónela para retirar el hilo de goma y vuelva a presionarla para introduzca el hilo de goma. Interruptor de punto. Presiónelo. La interfaz del modo de trabajo se establece. La parte gris indica que el patrón 3 se desarmó. Aparecerá y se podrá seleccionar el patrón correspondiente. Presione el botón para ingresar al modo de trabajo correspondiente. Si se selecciona el patrón 1 y 2, significa que los dos patrones se tejerán cíclicamente, con la premisa de que se establecen dos patrones en la gestión del archivo de patrones. Indique que solo el patrón 1 se está ejecutando. Salida total establecida. Presiónelo. Aparecerá la interfaz del conjunto de salida total, y cuando sea 0, significa que tejerá continuamente. Conjunto de densidad. Presione el botón. Aparecerá la interfaz de conjunto de densidad, y tiene 20 grados, que pueden ser cambiados con page up /diagonal page down. Si la densidad con la cadena en los parámetros está activada, es la figura de arriba a la izquierda, indicando la densidad actual de la máquina, pero es solo para el uso, que no se puede importar ni exportar con los archivos. Si está apagado, es la cifra correcta, que indica principalmente la densidad de la cadena, y se puede exportar a otras máquinas con el archivo de cadena. Los clientes pueden seleccionar el modo de acuerdo con sus demandas. 10. Manual de la máquina de calcetería controlada por computadora de sistema dual MD C300 de equipo de control inteligente SEO, LTD, de Zhejiang Daomin de control de succión. Cambiar el control de encendido /diagonal apagado del motor de succión 2.3 menú de prueba prensa en el menú principal para ingresar a la página de prueba. 2.3.1 Prueba del actuador prensa para ingresar a la interfaz de prueba del actuador en la página de prueba del menú principal. Cuanto mayor sea la frecuencia de actuación de la hoja, el más rápido se mueve eso. Seleccione el actuador no 1 a 6, no de la cuchilla operativa. F1, automático. El actuador seleccionado se probará automáticamente. F2, 1x1. Presiónelo. Será la forma 1x1. Y presiónelo nuevamente. Será el 1x1 inverso. F3, arriba /diagonal abajo. Presiónelo. El actuador estará hacia abajo, y presiónelo nuevamente, estará completamente hacia arriba. F4, soltero. Haga clic en la hoja para seleccionar el cabezal de corte para la prueba y presione F5, antiguo. Todos los actuadores subirán y bajarán automáticamente, y la frecuencia de salida se puede ajustar mediante presionando la tecla numérica. F6, autoprueba. Haga clic en él. Aparecerá la interfaz de detección automática y comenzará la autocomprobación presionando. Y en este momento, la cuchilla del actuador saldrá sucesivamente y detectará la resistencia del devanado del actuador. Si excede un rango normal, mostrará diferentes colores. Solenoide número 1, 6. Voltaje de conducción, entrada de acuerdo a la real condición, OS impactará en resistencia. Cuando actuador no tiene respuestas, presione el botón. La hoja no. La flecha apunta a la resistencia de la hoja no 14 del segundo actuador. 2.3.2 Prueba de válvula /diagonal electroválvula. Prensa para entrar en la interfaz de prueba de válvula /diagonal electroválvula. Lo establece el archivo de configuración de la válvula. Si no se muestra, compruebe si el configuración ya tiene aporte. Expediente estado. El correspondiente nodo de línea del válvula de cursor, la figura del indicador de válvula,
F1, automático. La válvula seleccionada entrará y saldrá automáticamente. F2, activado barra diagonal desactivado. La válvula seleccionada cambiará entre batir dentro y fuera. F3, borrar. Todas las válvulas se limpiarán. F4, bucle. La válvula N grados 1 N grados 80 se emitirá automáticamente. F5, frecuencia y, una vez que la frecuencia del intervalo de salida de la válvula aumenta en 1 grado, cuanto mayor sea él. La cifra es, más corto será el intervalo. F6, frecuencia, una vez que la frecuencia del intervalo de salida de la válvula disminuye en 1 grado, menor es la cifra, es decir, más largo será el intervalo. A. Autoprueba. Presiónelo. Aparecerá la interfaz de detección automática de la válvula. Prensa. Comenzará la autocomprobación. A. En este momento, la válvula se exportará sucesivamente y detectará la resistencia. Si excede un rango normal, mostrar diferentes colores. Válvula resistencia, y la error indica normalidad. Cuando la válvula no está conectada, también muestra error. Devanado. Válvula no. 2.3.3 Prueba de motor paso a paso. Prensa para ingresar a la interfaz de prueba del motor paso a paso, mueva el cursor al motor correspondiente antes de la prueba. F1, agregar, el motor paso a paso girará hacia adelante hacia la válvula preestablecida. F2, diciembre, el motor paso a paso girará en dirección opuesta al valor preestablecido. Se detendrá automáticamente después de tocar la sonda 0 correspondiente. F3, 0. El motor paso a paso girará automáticamente a la posición 0 de la sonda. F4, bucle, el motor paso a paso girará hacia adelante o hacia atrás hacia el valor preestablecido automáticamente. F5, R-moto en, el motor de goma funciona a la velocidad preestablecida RM. F6, R-moto dis, el motor de goma deja de girar. A. Configuración de parámetros actual. Cuando hay falta de energía, la corriente se puede ajustar correctamente. El cilindro, el rango ajustable de la corriente de trabajo de densidad y densidad de borde es 1, 2.2 A, mientras que la corriente bloqueada es 0.31 A, y el rango de corriente ajustable del motor de goma es 1, 3 A. 2.3.4 Prueba de servo AC. Prensa para ingresar a la interfaz AC Servo Test. Asterisco para profesionales, no se sugiere probar aquí. Asterisco antes de la prueba, se confirmará la dirección y generalmente es hacia adelante. Asterisco ingrese primero la velocidad del servo y se sugiere baja velocidad. F1, DIR, cambie la dirección del servomotor. Después de cambiar la dirección, funcionará después del reinicio del motor. F2, baja, presiónelo. La velocidad será de 60. F3, encendido barra diagonal apagado. Cambiar la tecla de arranque y parada del servomotor. 2.3.5 Prueba de la señal de alerta. Prensa para ingresar a la página de prueba de señal de alerta. Cuando la señal de alerta es efectiva, el fondo del texto correspondiente se vuelve rojo. 2.3.6 Prueba del teclado. Prensa para entrar en la página de prueba del teclado. Cuando el interruptor o botón correspondiente sea efectivo, el color de la imagen correspondiente cambiará. La función prueba principalmente si todos los botones e interruptores del panel de prueba son normales o no. 2.4 Menú de gestión de archivos. Prensa en el menú principal para cambiar a la página de administración de archivos 16. 2.4.1 Gestión de archivos de patrones. Prensa en la administración de archivos del menú principal para ingresar a la interfaz de administración de archivos de patrones. Asterisco, el archivo de patrón admite 100 grupos como máximo. Asterisco, inserte el disco USB antes de importar y exportar los archivos. Asterisco, admite la carpeta de archivos y el nombre de archivo largo. El nombre de archivo largo no debe exceder los 20 caracteres ASC. Asterisco, y 1, y 2 y 3 de la barra de trabajo corresponde al archivo 1 a 3 respectivamente, y también puede establecer un patrón de trabajo. Por separado. Arrastra para girar páginas rápidamente. Pasar la página botón. Haga clic para configurar la barra de trabajo. Elección, aparecerá una caja.
Patrón expediente información en la línea del cursor. Cadena expediente información en la línea del cursor. El archivo n-10 es fijo como la cadena de reinicio. F1, importar. Importe archivos del disco USB al sistema. Si el cursor apunta al archivo de patrón, importar el archivo de patrón, .hly. Si el cursor apunta al archivo del cursor, importe el archivo de cadena, CAD, y el archivo aparecerá el cuadro de opciones de importación. Asterisco, el número total de agujas del archivo de importación debe coincidir con el número total de agujas de la máquina, o informará errores. F2, exportar. Exportar el archivo del sistema a un disco USB. Si el cursor apunta a la barra del archivo de patrones, el archivo se exportará .hly, y si el cursor apunta a la barra del archivo en cadena, el archivo en cadena se exportará CAD. F3, eliminar. Eliminar el archivo apuntado por el cursor. F4, editar. Ingrese a la interfaz de edición del archivo señalado por el cursor. F5, importar la cadena de reinicio. Importe el archivo de cadena de reinicio en el disco USB al archivo número 10 almacenado. F6, establecer trabajo. El cuadro de opción de configuración de trabajo aparecerá después de hacer clic. 2.4.1.1 Visualización y edición de patrones. En la interfaz de administración de archivos de patrones, seleccione el archivo HLY correspondiente y presione para entrar a interfaz de vista de patrón nombre de archivo de patrón pincel seleccionado coordenada actual. Color definición. Mueva el área de la imagen para mover la imagen, cambiar factor de amplificación la imagen. Presione A, edición de bucle, para ingresar al bucle editar interfaz. El gris indica aparte la barra inválida. Presione B, selección de pincel, para ingresar a la interfaz de edición de bucle de patrón. Ilustración para la edición del patrón. 1. Seleccione el pincel correspondiente. La segunda línea izquierda es la vista de patrón, mientras que la segunda línea derecha es la barra de control. Por ejemplo, seleccione 2 set 1, 2. Las teclas arriba, abajo, izquierda y derecha o haga clic en la pantalla táctil para confirmar la posición. Presione Enter para dibujar y presiónelo de nuevo para cancelar notas. Al dibujar la tira de control, el cursor no se moverá al lugar correspondiente y él se puede seguir la coordenada horizontal correspondiente. 2.4.1.2 Editar cadena. En la interfaz de administración de archivos de patrones, seleccione el archivo CAD correspondiente y presione para entrar en la cadena Editar interfaz. Patrón nombre del archivo. La parte puede ser movido. Cadena. Cadena parte. Página arriba barra diagonal abajo insertar a datos de cadena puntiagudo. El contenido del círculo solo se puede configurar durante Gil teclado táctil parte de la cadena de importación de datos 20. Voz. Nombre de la cadena. Haga clic en él. Aparecerá el cuadro de opción del nombre de la cadena y podrá modificar el contenido correspondiente. Acción. El número de acción varía entre 1 y 40, y cada acción puede establecer el estado de funcionamiento de la válvula y el actuador. Tamaño. Establece los círculos de carrera de la máquina de cadena. Velocidad. Establece la velocidad de la cadena. Girar. Establezca la dirección de la máquina, incluyendo avance, aguja de burla y aguja de presión. Goma. Establece la velocidad de giro del motor de goma. Cuanto mayor sea la cifra, más rápido será. El rango de ajuste es de 0 a 254. Cuando es 0, la relación de velocidad de la cuerda de goma y el cilindro es 1.5, 1, cuando es 100, es 2.25, 1, y cuando es 200, es 3, 1. Para garantizar el funcionamiento estable del motor de goma, debe haber tiempo reservado para la aceleración del motor de goma al configurar los parámetros de la cadena, y la velocidad de fricción de dos niveles de cadena debe no ser demasiado grande. Pulse, puerta de aire, ventilador, establecen el estado de encendido barra diagonal apagado de todas las piezas. 1C, solo funcionará cuando se requiera que el actuador 1 se funcione en el proceso normal de rotación inversa y positiva del talón.
Por ejemplo, al hacer calcetines tobilleros, se requiere que el actuador trabaje en el medio del talón. En caso de común calcetines, se apagará y el parámetro no será válido si no está en la parte del talón. Desplazamiento, el centro del talón se desvía. Generalmente está en la posición 0, pero se desviará al hacer calcetines 3D. El talón del calcetín se ajustará en la posición 0 durante la depuración, y cuando el talón del calcetín se pueda desviar, mientras que la figura correspondiente son las agujas desviadas. Posida value, durante el talón, avance a la posición de giro de la inversión, y la cifra es el número de agujas. Cuanto mayor sea la cifra, más tarde será el giro, es decir, el número de agujas que se deben girar alrededor a través de la posición 0. Posicida value, durante el talón, retroceda a la posición de giro del avance, y la cifra es el número de agujas. Cuanto mayor sea la cifra, más tarde será el giro, es decir, el número de agujas que se deben. Dio la vuelta a través de la posición 0. Cell establece el modo de trabajo del actuador, incluidos los datos de selección de la aguja, el patrón y la extracción completa. Den 1. Densidad del cilindro, indicando la densidad de tejido de la cadena. Gap, ad 1, dos parámetros que operarán en la aplicación. Habrá cambios en la densidad después de la designada círculos. Gap se refiere al cambio de círculos, mientras que progreso se refiere a los cambios de densidad. La densidad aumentar si es positivo y disminuir si es negativo. 2. Densidad del ángulo de la esquina, y solo es efectivo cuando la máquina está configurada como pila en bucle, RUGBAT, los dos parámetros que operarán en la aplicación. Habrá cambios en la goma después los círculos designados. Gap se refiere a los cambios en la densidad, mientras que progress se refiere a la cantidad de cambios. R1R8 establezca la posición y el estado de 8 hilos principales. La figura indica la posición, número de agujas, de la trabajo, mientras que el carácter indica el estado de trabajo. Out indica el levantamiento del hilo, mientras que in indica el descenso del hilo. Asterisco significa que la lanzadera mantiene el estado anterior y la lanzadera principal no será operada. Al burlarse de la aguja y presionar las partes de la aguja, se aplica R1 para el cambio de color del talón del calcetín como función especial, y la posición de R1 mostrará cambio de color del talón del calcetín. 1C, 5C, establezca la posición y el estado del revestimiento. El estado de configuración incluye in, out, asterisco, in 1, in 2, in 3, puesto en muestre que la parte de la cadena actual funcionará con el patrón, y coloque out para retirar la lanzadera de acuerdo con la posición fija, establecer asterisco para indicar la no operación de la lanzadera, configurar in 1, 2, 3 para mostrar que la parte de la cadena funcionará con el patrón al operar la lanzadera de hilo específica. La figura indica la posición de trabajo. Número de agujas, mientras que el personaje muestra el estado de trabajo. MD, establezca el estado de entrada barra diagonal salida y la posición del MD, y la figura indica la posición de trabajo, número de agujas. QM1, establezca el estado de entrada barra diagonal salida y la posición del hilo de goma 1, y la figura indica la posición de trabajo, número de agujas. GUM2, establezca el estado de entrada barra diagonal salida y la posición del hilo de goma 2, y la figura indica la posición de trabajo, número de agujas. Nota, durante el talón, GUM1 y GUM2 se mostrarán como cuando la aguja burlona está configurado como válido, significa la evolución del ciclo de la aguja de prensado y provocadora. Para la aguja burlona, el número de vueltas de la aguja burlona, mientras que para la aguja de prensado, se fija el número de vueltas de la aguja de prensado. Las funciones de bucle se implementarán cooperando con el total de vueltas de la cadena actual. 2.4.1.3 Acto en cadena editar. En la interfaz de edición de cadena, presione estados. Para ingresar a la interfaz de edición de actos, y un número de acto puede configurar 27 válvulas. Ley no de la página actual y cadena no.
Estado de la válvula y gris significa inválido, aguja seleccionando datos. Avanzar página. Mostrar el número de acto correspondiente de la última cadena. Página siguiente. Mostrar el número de acto correspondiente de la siguiente cadena. F1. Borrar. Borrar los datos de la válvula y los datos del actuador del número de acto actual. F2. Copiar. Haga clic en él y aparecerá el cuadro de diálogo de entrada de copia, que muestra que el número de acto correspondiente a la entrada a la cifra se copia al número de acto actual. Después de hacer clic en el elemento de la unidad de válvula, la parte superior izquierda mostrará el nombre correspondiente de la válvula, y haga clic en él nuevamente, él aparecerá el cuadro de edición del acto de la válvula. Válvula no. POS, ingrese 999, mostrará lo que significa salida inmediata, apoyando la salida de acto inverso, y el valor negativo significa la salida inversa. Posición periférica en el soporte. Ingrese la posición directamente en la acto actual. Nota, con asterisco, significa que el acto se ejecuta en el último turno, ya que la cifra de la posición periférica es mayor que la posición actual. 2.4.1.4 Edición de datos hack. En la interfaz de edición de actos, presione para ingresar a la interfaz de edición de datos hack, y hay 20 opciones para editar. El primero indica el número total de agujas, mientras que el segundo indica datos hack seleccionados no. La posición actual de la aguja. Hack datos. Arrastra el control deslizante moverse rápido. Haga clic en la imagen para seleccionar el hack no. Durante la edición, la operación de la tecla es mucho más conveniente, y presione la tecla izquierda y derecha para seleccionarla. Posición de los datos hack, y presione Enter para editar. F1. Repetir copia. Haga clic en él. Aparecerá el cuadro de diálogo de entrada de copia repetida, como se muestra a continuación. Significa que los datos de no. 1 a 3 agujas se copian en el último de los cuarta aguja. Haga doble clic. Aparecerá el teclado de entrada aguja final de los datos copiados. F2. Copia parcial. Después de hacer clic, aparecerá el cuadro de diálogo de entrada de copia de la pieza, como se muestra a continuación. Los datos de no 1, 3 la aguja se copia en la aguja del número 5 al 20. 2.4.1.5 Edición de parámetros periféricos en la interfaz de edición de cadena. Presione el ángulo básico de la válvula de aire indica el lugar de instalación de las piezas de control de la válvula en la máquina. Para ingresar a la interfaz de edición de periféricos. Ángulo actual de la máquina. Válvula nombre. Haga clic para cambiar el periférico. Válvula no. 2 páginas en total, cambiadas por página arriba abajo estado de entrada barra diagonal salida de la válvula en reinicio forzado ángulo básico del actuador y borde principal. Posición de borde principal 1C, 5 se indica el ángulo de hilo hack. La aguja 0 apunta al cabezal de corte del actuador. Luego, complete el ángulo en el periférico correspondiente posición del actuador. El ángulo ya se ha incluido en el avance, pero no hay avance en otros interfaces. Ángulo de goma. En posición. Posición fuera. Posición de entrada barra diagonal salida de hilo de goma igual a posición de entrada barra diagonal salida del hilo de goma en la cadena más posición correspondiente del hilo de goma en la imagen de arriba. Posición de entrada barra diagonal salida de tijera de goma igual a posición de entrada barra diagonal salida del hilo de goma en la cadena más posición correspondiente de la tijera de goma en la imagen de arriba. Posición correspondiente del hilo de goma en la imagen de arriba. Si la posición de la tijera es más pequeño que la posición del hilo de goma, se moverá en el siguiente círculo. Posición de entrada barra diagonal salida de goma igual a posición de entrada barra diagonal salida del hilo de goma en la cadena más posición correspondiente del corte de goma en él. Imagen de arriba. Posición de trabajo del motor de goma igual a posición de entrada barra diagonal salida del hilo de goma en la cadena más posición correspondiente del motor de goma en la imagen de arriba. 2.4.2 Archivo de configuración de la válvula.
En la página de administración de archivos del menú principal, presione Interfaz. El nombre de extensión del archivo de configuración de la válvula es MTR. Para ingresar a la entrada del archivo de configuración de la válvula, haga clic para ingresar el archivo de configuración de la válvula, presione OK para ingresar. Confirme si el archivo coincide con su máquina antes de la reintroducción, o puede afectar las funciones normales de la máquina. 2.4.3 Gestión de archivos cifrados asterisco. Esta función se utilizará bajo la dirección de profesionales. 2.4.4 Gestión de archivos de configuración del sistema asterisco. Esta función se utilizará bajo la dirección de profesionales. Asterisco sin el archivo de configuración del sistema, la máquina no puede entrar en el estado de funcionamiento normal. Asterisco cuando el archivo de configuración del sistema no es consistente con el fabricante, afectará el cifrado funciones. 2.5 Menú de configuración del sistema. En el menú principal, presione para cambiar a la página de configuración del sistema 2.5.1 Ajuste del reloj en la página de configuración del sistema. Presione Interfaz. Aparecerá la contraseña, ingrese el código correcto, ingresará el reloj configurado. Haga clic para modificar la posición cursor de cambio. Después de modificar la hora correctamente, presione la hora del sistema modificada. Aparecerá el cuadro de confirmación y presione Ahorrar. 2.5.2 Comprobación de la pantalla táctil en la página de configuración del sistema del menú principal. Presione la interfaz de verificación de la pantalla táctil. Aparecerá el cuadro de código. Ingrese el código correcto para ingresar. Haga clic en el cursor en cruz con el lápiz táctil sucesivamente de acuerdo con el mensaje de solicitud, y hay 3 puntos en 28. Total. Asterisco durante la aplicación. Si la pantalla táctil se encuentra derivada, verifíquela a tiempo. 2.5.3 Parámetros de la máquina. En la página de configuración del sistema del menú principal, presione para entrar en la interfaz del conjunto de parámetros de la máquina. Asterisco dado que los parámetros de la máquina afectarán el funcionamiento normal de la máquina, garantice la correcta ajuste de los parámetros antes de la operación. Aguja 0. Se utiliza para determinar el punto de referencia de la posición del cilindro. Si se configura incorrectamente, afectará la selección de la aguja y posición de actuación de equipos tales como la válvula, etc. Prensa para que aparezca el cuadro de código, y mostrará la interfaz de ajuste de aguja 0 después de ingresar correctamente códigos. El actual ángulo. Aguja total, rango de 32 a 256. Si el ajuste no cumple con la práctica, afectará el cálculo de la posición actual. Aguja superpuesta, la aguja superpuesta del hilo principal levantado durante el cambio. Miarn Advance, avance de agujas del hilo principal. Presione la aguja L, presione el ajuste del ángulo de entrada barra diagonal salida de la aguja hacia la izquierda. Si hay una configuración en la acción, el valor no será válido. Presione la aguja R. Presione el ajuste del ángulo de entrada barra diagonal salida de la aguja hacia la derecha. Si hay una configuración en la acción, el valor no será válido. Lubricación automática. Se utiliza para configurar la lubricación automática para ver si está habilitada. Modelo de repostaje. Haga clic en él y aparecerá el cuadro de selección del modo de repostaje. El modo decidirá la acción de repostaje. Junto con él, periodo de lubricación y retención de lubricación. El periodo de lubricación indica los minutos del periodo, y la retención de lubricación significa los segundos de lubricación. El periodo de lubricación indica los círculos del periodo, y la retención de lubricación significa los segundos de lubricación. El periodo de lubricación indica el índice del periodo, y la retención de lubricación significa los segundos de lubricación. Guardar pantalla, cuando se establece en 0, significa que el guardado de pantalla no es válido y siempre se muestra con brillo normal, o de lo contrario, significa que el brillo se oscurecerá automáticamente. La unidad es 10, es decir, cuando es 10, significa que se oscurecerá en 100S, número de cuchilla del actuador, no abierto,
Polaridad de salida del actuador, utilizado para ajustar el estado de entrada barra diagonal salida del actuador. Secuencia de la cuchilla del actuador, utilizada para ajustar la posición arriba-abajo de la cuchilla del actuador no 1. Habilitar BTSR. Se usa para configurar si BSTR está habilitado o no. Modo de control de parada, utilizado para ajustar la fuerza de frenado durante la operación. En caso de deslizamiento sustancial en el estacionamiento, seleccione el modo rápido, posición de parada, se utiliza para ajustar la posición de estacionamiento, y la unidad es el ángulo. Output Enable Valve se utiliza para configurar para ver si el actuador está envejeciendo o no al arrancar la máquina. Speed Position, utilizado para ajustar la disminución de velocidad. Cuanto mayor sea la cifra, menor será el derrocamiento ser. Dirección del motor de goma, utilizado para ajustar la dirección del motor de goma. Dirección del paso de densidad 1, utilizado para ajustar la dirección del motor del cilindro. Dirección del paso de densidad 2, utilizado para ajustar la dirección del motor de ángulo de esquina. Densidad de la cadena, desactivado. La cifra de densidad se guarda en la máquina, que no será entrada ni salida con los archivos, on. La cifra de densidad se guarda en el archivo de cadena, que puede ser entrada o salida con los archivos de cadena, si el disco de densidad potencia es buena, este método se puede aplicar. De esta manera, siempre que se ajuste la densidad de una máquina, el archivo de cadena se puede enviar a otras máquinas para su aplicación, y no es necesario ajustar la densidad. Velocidad de paso. Configura la velocidad, que varía entre 5 y 40, por defecto 25. F1, importar desde disco USB, importar los parámetros de la máquina desde el disco USB a la máquina. Haga clic en él y el archivo aparecerá el cuadro. El nombre de extensión del archivo es Mac. F2, exportar a disco USB. Exportar los parámetros del sistema a un disco USB, y la corrección previa del archivo es Mac, seguido de la entrada del número. Ingrese el nombre del archivo. 2.5.4 Conjunto BSTR prensa en el conjunto del sistema del menú principal para acceder a la interfaz del conjunto de parámetros BSTR. Ingrese y presione A para entrar en el direccionamiento. Ingrese y presione B para entrar en direccionamiento. BSTR. Después de configurar el BSTR, presione para ingresar al estado de direccionamiento. La luz indicadora BSTR parpadeará. Escudo de superficie de detección BSTR en secuencia de acuerdo con el número de serie de BSTR, y la luz indicadora se detendrá parpadeando. Después de una configuración exitosa, el sistema mostrará un cuadro emergente, pero si falla, se realizará una operación repetitiva. Requerido. Punto de tolerancia a fallas de rotura, indica los tiempos de error continuo permitidos por BSTR con el trabajo del hilo en operaciones. Si la alarma de error BSTR surge con frecuencia en la operación, la figura se ampliará correctamente. Punto de tolerancia a fallos de torsión, indica los tiempos de error continuo permitidos cuando no hay un año de trabajo en funcionamiento normal, pero se está moviendo. Si la alarma de error BSTR surge con frecuencia en la operación, la cifra debe ser agrandado correctamente. 2.5.4 Secuenciación del actuador. Prensa en el conjunto del sistema del menú principal para ingresar a la interfaz eArray * muestre el eArray, y se instalará en orden de acuerdo con el número mostrado durante la instalación de la máquina. 14 agujas en agujas totales un grupo, 4 grupos en total. 16 agujas en un grupo, 9 grupos en total. 2.6 Menú de configuración de idioma. Prensa para que aparezca el menú de configuración de idioma. Haga clic en la opción de idioma correspondiente y configure el idioma presionando. 2.7 Versión en menú de formación. Prensa para cambiar a la página de administración de información de la versión. 2.7.1 Actualización de versión y programa. Prensa interfaz en la página de información de la versión del menú principal, ingrese la versión y la actualización del programa. Asterisco. El nombre del archivo de extensión del paquete de servicio es out asterisco cuando la barra de actualización está en gris.
significa que el paquete de servicio no coincide con la versión actual, y en este momento, no se permite la actualización del programa correspondiente. Versión información de la versión que puede el sistema actual estar actualizado. Clic para seleccionar la actualización o no. Durante la actualización, inserte el disco USB con el paquete de servicio de actualización. Presione para que aparezca el cuadro de código. Mostrar el cuadro de diálogo del archivo después de ingresar el código normal, y haga clic en los archivos del paquete de servicio. Out. Presione A. Min descargue el paquete de servicio. Después de finalizar la carga, la barra de la versión de actualización mostrará la actualización correspondiente. Información del programa. Si la versión del archivo es superior a la versión actual, se seleccionará automáticamente o manualmente. Prensa mostrar el mensaje de aviso correspondiente. Después de la actualización, la versión comparte la misma información con la versión. Para ingresar el código correcto, y el sistema ejecutará el tratamiento de actualización correspondiente, y disponible para actualización. Prensa. Después de ingresar el código correcto, el sistema cambiará al sistema de pantalla a color MINDE y Robert Monitor, mientras que MINDE mostrará menú principal, MINDE-C. 2.7.2 Importar archivos de recursos en la página de información de la versión del menú principal. Presione para ingresar los códigos correctos. Ingrese la interfaz del archivo de recursos de importación después asterisco cuando los textos del sistema y las imágenes se muestran de forma normal. Intente ejecutar el archivo de recursos de importación. Se cargará eficaz recurso archivos automáticamente después. 2.7.3 Información del disco prensa en la página de información de la versión para comprobar la interfaz. Información del disco D. Almacenar archivos de patrones. Información del disco C. Almacenar archivos del sistema. Cuando la capacidad del disco sea 0, intente ejecutar la operación de formateo correspondiente. Cuando se copia cualquier archivo al sistema desde el disco USB, aparecerá un error e intente ejecutar. Operación de formateo correspondiente. Asterisco al formatear el disco. Se perderán todos los archivos. 2.7.4 Registro de fallos. En la página de información de la versión del menú principal, presione para ingresar el registro de error. Puede almacenar 320 registros como máximo. Cuando esté lleno, la información más antigua será cubierta por la última información sucesivamente. Calificado registros. Tiempo de proyección. Tiempo de falla se puede ignorar si 1 es 0. Culpa tipo contenido de la falla poner en pantalla. Seleccione la mover el área culpa asignada para pasar las páginas. Haga clic en la fecha. Aparecerá la interfaz de configuración de la fecha. Si algún elemento es 0, se puede ignorar. Hacer clic. Aparecerá el cuadro de selección del registro de error. Haga clic en el contenido y presione Va. Mostrar los registros de información de fallas designados. Prensa para cancelar la selección de error de falla. Punto 8 Funciones especiales. 2.8.1 Seleccionar y presionar ciclo. Nota: si la posición positiva y negativa es 0, significa que la posición positiva y negativa cambiará automáticamente con las agujas de selección y prensado, y no es necesario calcular las posiciones específicas. Por lo tanto, se establecerá la posición positiva y negativa de la aguja de prensado. 40. Manual de la máquina de calcetería controlada por computadora de sistema dual MD C300 de equipo de control inteligente SEO LTD de Zhejiang Da-Mingde. 2.8.2 Cambio de color del hilo del talón. El ciclo de inicio se puede establecer en 0, lo que significa que el hilo N grados 3 bajará en el segundo ciclo. Si es 1, significa que el hilo N grados 3 caerá en el tercer ciclo. Si el estado es apagado, la función de cambio de color del hilo del talón se apagará. Si el estado es asterisco, el cambio de color del hilo del talón continuará con la función de cambio de color de la última cadena. 2.8.3 Calcetín tobillero. Calcetín invisible. Apoye el movimiento inverso de la válvula. Si el ángulo de entrada barra diagonal salida del valor es negativo,
representa el movimiento negativo, y la figura es el ángulo. Si un actuador debe funcionar durante el talón, la aguja de inicio 1 se la función debe estar encendida. Al hacer calcetines normales, la función se desactivará durante la selección de la aguja y presionando partes, y la función no es válida en otras partes. 3 Instrucciones de funcionamiento del sistema 2.3.1 Menú principal. Consulte las ilustraciones del menú principal del sistema 1 en 2.1. La visualización de la barra de título es diferente a la del sistema 1. 3.2 Interfaz de ejecución. La izquierda de la interfaz en ejecución contiene 3 páginas de información, incluida la cadena actual, archivo, información y estado, que se pueden cambiar haciendo clic en el botón de la página. A la derecha es el relacionado. Información en tiempo real del estado de la máquina. Temperatura del controlador. Nombre de archivo de patrón en ejecución. Paso total del trabajo actual. Cadena real. Velocidad de carrera. Indicando las círculos totales de la cadena actual. Presente tejido posición. Círculos residuales de la cadena actual. Correspondiente estado de actual. Círculos residuales de preestablecido. Real. Densidad. Fondo función. El fondo función. Paso de ejecución. La cadena actual. La acción actual. Velocidad de carrera. Tecla de cambio de página. Rojo. Caja representa el actualmente corriendo expediente. No datos. Monitor medio que el trabajo. El archivo no está configurado. Control del estado. Consulte 2.2.1 como referencia. 3.2.1 Introducción a las teclas de método abreviado de la interfaz en ejecución. Patrón de bloqueo. Presiónelo. El patrón se bloqueará, y presiónelo nuevamente, se liberará. Cerradura de cadena. Presiónelo. La cadena se bloqueará, no el patrón, y presiónelo nuevamente. El bloqueo será liberado. Editar cadena. Presiónelo. Aparecerá un cuadro de código e ingrese el código correcto para ingresar a la interfaz de edición de cadena del puesto de trabajo actual. Bloqueo de baja velocidad. Presiónelo. El límite máximo de la velocidad de funcionamiento es 80, y presiónelo nuevamente, el límite será cancelado. Parada automática. Presiónelo. Se detendrá automáticamente después de terminar un calcetín, y presiónelo nuevamente, el tope será revisado. Ascensor lanzadera. Presiónelo. El hilo de goma saldrá, y todas las adiciones. El hilo y el hilo de goma se elevarán, y presiónelo de nuevo. Ganará el estado anterior. Estudio BTSR. Cuando se abre la función BTSR, aprenderá automáticamente y registrará el trabajo. Estado de la BTSR después de hacer el primer calcetín. Unificación de cadena. Presione. La cadena actual se convertirá en un círculo directamente. El círculo de la cadena se reduce en 2. Presiónelo. La cadena actual se reducirá en 2 círculos y funcionará después de que se detiene la máquina. Lubricación manual. Presiónelo. Se engrasará manualmente en 2 segundos. Reajuste de salida. Presiónelo. Aparecerá el cuadro de diálogo de reinicio de la salida actual. Reinicio forzado. Consulte 2.2.1 Límite de tarifa. Consulte 2.2.1 Reinicio rápido. Presione el botón de restablecimiento rápido durante aproximadamente un segundo e ingrese al estado de restablecimiento rápido. Interruptor de punto. Consulte 2.2.1 Salida total establecida. Consulte 2.2.1. Conjunto de densidad. Consulte 2.2.1. Control de succión. Cambiar el control de encendido barra diagonal apagado del motor de succión. 3.3 Menú de prueba. 3.3.1 Prueba del actuador. Consulte 2.3.1. 3.3.2 Prueba de válvula barra diagonal electroválvula. Consulte 2.3.2. 3.3.3 Prueba de motor paso a paso. Consulte 2.3.3. 3.3.4 Prueba de servo AC. Consulte 2.3. 3.3.5 Prueba de la señal de alerta. Consulte 2.3.5. 3.3.6 Prueba de teclado. Consulte 2.3.6. 3.4 Menú de gestión de archivos. Prensa en el menú principal para cambiar a la página de administración de archivos. 3.4.1 Gestión de archivos de patrones.
Prensan la administración de archivos del menú principal para ingresar a la interfaz de administración de archivos de patrones *. El archivo de patrón admite 300 grupos como máximo. Nombre de extensión, paz. * admite la carpeta de archivos y el nombre de archivo largo. El nombre de archivo largo no debe exceder los 20 caracteres ASC. El I1, I2 y I3 de la barra de trabajo corresponde al archivo 1 a 3 respectivamente, y también puede establecer un patrón de trabajo por separado. * es compatible con MING-D3R de archivo de patrón PAT de la pantalla de color de generación, y se transformará a PAS archivo después de la entrada. Significa el escenario es patrón de trabajo arrastra para girar páginas y 1. Pasar la página botón. F1, importar. Importe archivos del disco USB al sistema. Al ingresar MING-D3RD, generación coloreada. Archivo de patrón, PAT de pantalla. Se transformará a un archivo, PAS de nuevo formato para su almacenamiento. F2, exportar. Exportar el archivo del sistema a un disco USB. Después de ingresar el nombre del archivo, presione a la salida, y el archivo es PAS. F3, eliminar. Eliminar el archivo señalado por el cursor, no la carpeta. F4, editar. Ingrese la interfaz de edición del archivo señalado por el cursor. F5, vista previa del patrón. Ingrese a la interfaz de verificación y edición de datos de patrón. F6, establecer trabajo, utilizado para configurar el archivo de patrón. Consulte 2.4.1. 3.4.1.1 Visualización y edición de patrones en la interfaz de la gestión de archivos de patrones. Seleccione el archivo correspondiente. Presione Interfaz para entrar en la vista de patrón. Cambiar el factor de amplificación de la imagen utilizado para la edición de patrones. Consulte 2.4.1.1, F4. Configuración de hilo M prensa para entrar en la interfaz de configuración de hilo M. F5, bucle de patrón prensa para ingresar a la interfaz de bucle de patrones 48. Manual de la máquina de calcetería controlada por computadora de sistema Dual MD C300 de equipo de control inteligente SEO, LTD, de Zhejiang Da-Mingde. 3.4.1.2 Editar cadena. En el archivo de patrón Ma interfaz de gestión, seleccione el archivo correspondiente e ingrese a la interfaz de edición de cadena por prensado. Archivo de patrón nombre. Rojo significa la corriente operación posición. Marrón medio actual cursor. La posición. Cambio del cursor en la posición de la cadena. Insertar una cadena. Posición círculo control información entrada de datos táctil teclado. Pos. El nombre de la cadena. Un cuadro de opción con el nombre de la cadena aparecerá al hacer clic en él. Seleccionar los contenidos correspondientes para modificación. Talla. Configure los círculos de operación de la máquina de cadena en esta sección. Velocidad. Configure la velocidad de rotación de la máquina de cadena en esta sección. RU. Establezca la velocidad de giro del motor de goma. Cuanto mayor sea el valor, más rápida será la rotación. El ajuste del alcance es 0 a 127. Cuando se establece en 0, la relación de velocidad entre el caucho y el cilindro es 1,15. 1. Cuando se establece en 50, la relación es 2,25. 1. Cuando se establece en 200, la relación es 3. 1. Para garantizar el funcionamiento estable del motor de goma, se debe dar algo de tiempo de aceleración al motor de goma cuando se establece el parámetro de cadena, y la diferencia entre las velocidades de dos cadenas vecinas no debe ser demasiado grande. Cuando el siguiente modo es configurado como progresivo, el segundo valor representa la densidad del cilindro después de esta posición. Ver explicación progresiva para más detalles. DEN 1. Densidad del cilindro se refiere a la densidad de tejido de las cadenas en esta sección. Cuando se establece el siguiente modo como progresivo, el segundo valor representa la densidad del cilindro después de esta posición. Ver explicación progresiva para más detalles. DEN 2. Densidad de ángulo de esquina solo es efectivo cuando el tipo de máquina está configurado como pila en bucle. Cuando el siguiente modo se establece como progresivo,
El segundo valor representa la densidad del cilindro después de esta posición. Ver explicación progresiva para más detalles. Tacón. El primer valor significa el desplazamiento del talón. El segundo valor representa el ancho del talón. El tercer valor indica la adición de la posición de giro del talón. Explicación progresiva. Cuando se aplica la función progresiva, el primer valor representa la densidad inicial y el segundo valor significa la densidad terminal. Si los dos valores son 40 y 80 respectivamente, el motor de densidad automáticamente calcule el ángulo requerido por cada círculo de rotación del motor de acuerdo con los dos valores y el tamaño actual de la cadena. En otras palabras, la densidad cambia uniformemente de 40 a 80. Control de círculo. Cada módulo de cadena puede contener 8 actos, CY1, CY8, como máximo. Cada CY tiene un número de acto correspondiente con el alcance de configuración de 1 a 50. El alcance de configuración de los círculos correspondientes al CY actual es 1 a 999. Los valores característicos correspondientes al CY actual incluyen 0, 1, 2, 3 y 7. 0 y 1, normal, 2. La corriente actual se ve obligado a mantener una velocidad baja. 3. El acto actual se pospone y no se utilizará en términos generales. 7. Tacones continuos. Se usa a menudo cuando se fabrican calcetines tobilleros, calcetines invisibles, y una cadena no puede sostener más de 8 unidades, por lo que el valor característico del último acto de la cadena actual debe establecerse en 7. Cada CY tiene un conjunto de instrucciones de configuración correspondiente. Se pueden insertar 16 instrucciones como máximo, y cada. El módulo en cadena de la pantalla a color de la tercera generación solo puede contener 4 conjuntos de instrucciones. Los conjuntos de instrucciones son como sigue: conjunto de instrucciones de configuración. En las siguientes posiciones, los valores que involucran las posiciones de entrada y salida son el número de agujas en lugar de ángulo, R1 R8 main-yarn set, que pega a M-yarn dentro o fuera Maryland MD set, que pega a MD y no out, T1 2.3 TRRY valve set que pega TRRY valve dentro o fuera al DEN 1, densidad del cilindro cuando los actos en la cadena requieren diferentes densidades. La instrucción de densidad puede ser insertado. DEN 2, densidad de ángulo de esquina idem, Miernesi. Necesita M-yarn cambiar automáticamente. Debe insertar este comando: puerta de viento conjunto de válvula especial, puerta de aire, baja velocidad, establecer la velocidad de acto actual, conjunto de baja velocidad, 20200. A2C 1, A2C 2 y A2C 3. Establezca las posiciones de entrada y salida de lanzaderas adicionales cuando el correspondiente la válvula predeterminada es 2C1 2.3, tacón T. El valor establecido es el círculo inicial de irritación del talón. Después de insertar esta instrucción, el actuador de escoriación opere de acuerdo con la vista del patrón de irritación del talón. De lo contrario, funcionará de acuerdo con los datos de hack. Talón TRRY Machine arbitrariamente utilice esta función. En la posición del talón, si establece 10, eso significa Terry desde el décimo círculo. Si Celsi pones 20, eso significa reversión. Mayor que la posición hacia adelante será más 20 sticks, solo un ciclo efectivo. Al mismo tiempo, debe configurar el actuador 1, asterisco, que juegue un juego de hilo elástico, 1 patio bajo top. La función de conteo de círculos del patrón se detiene y se habilitará en el siguiente acto. Un ciclo efectivo, si pones 20. A la derecha eso significa reversión. Mayor que la posición hacia adelante será más 20 sticks, solo un ciclo eficaz. El color en la posición del talón M-yarn cambiará automáticamente. La válvula MD se encenderá barra diagonal, apagará automáticamente. El open la posición del talón. Levantar y bajar cambian automáticamente. El FA, reversión, mayor que posición de avance y adelante, mayor que posición de reversión y O. Este cambio siempre eficaz. Soplar juego de válvula de soplado. Adstock Carolina del Norte, GUM2 juego Elastic y ARM 2, A2C, E Carolina del Norte, A2C, N Carolina del Norte, agregar 4 Carolina del Norte.
Agregar 5 Carolina del Norte, tranje cambio de rango de Terry arbitrariamente, 3.4.1.3 acto en cadena editar en la interfaz de edición de la cadena. La interfaz de edición de actos aparecerá al presionar Enter Act. Un número de acto incluye 44 estados de válvula. Acto número de la página actual y cadena número. Actuar válvula, tris medio nulo. Hack datos. Avanzar página. Mostrar el contenido del número de acto correspondiente a la última cadena, PD, DN de página. Muestra el contenido del número de acto correspondiente a la siguiente cadena. Fin. Establezca la posición terminal de la válvula ACT. Las unidades de acción de la válvula actual y siguiente se vuelven nulas después del ajuste. B. Celres. Ingrese a la interfaz de edición de datos hack. F1. Borrar. Borre todos los datos de la válvula y los datos del actuador del número de acto actual. F2. Copiar. Copia todos los datos del número de acto actual. F3. Yeso. Enyese los datos del número de acto previamente copiados al número de acto actual. Al hacer clic en el elemento de la unidad de válvula, el nombre de la válvula correspondiente se mostrará en la esquina superior izquierda. Al hacer clic en él nuevamente, aparecerá un cuadro de edición de actos de válvula. El valor del ángulo, cuando se ingresa 720, y será mostrado, esto significa salida inmediata. La salida del acto de rotación inversa es compatible y negativa. Valor significa reverso salida de rotación. Número de válvula. Real actuar posición del válvula. 3.4.1.4 Edición de datos hack. En la interfaz de edición de actos, Hack Data se puede ingresar a la interfaz de edición presionando, y hay 20 hack editables datos. Hack datos número elegido en la actualidad. El primero significa el número total de agujas y el segundo indica la posición actual de la aguja. Hack datos. El movimiento rápido puede ser por la dio cuenta arrastrando bloque deslizante. Selecciona el datos número haciendo clic en la imagen. F1, copia de representante, establezca todos los datos de hack en la posición actual del cursor como estado sin aguja. F2, copia local, copie los datos de hack en la posición actual del cursor. F3, yeso, enyese los datos copiados de hack en la posición actual del cursor. F4, relleno de bloque, establecer todos los datos de hack en la posición actual del cursor como estado de la aguja. F5, bloquear copia. El cuadro de entrada de copia aparecerá después de hacer clic, como se muestra en la siguiente figura. Alcance del número de aguja fuente para copiar. Número de objetivo agujas para copiar. Si la segundo el valor es 0, significa copiar hasta la última aguja. Significa copiar los datos de hack de la aguja 1 a 5 hasta el noveno aguja. 3.4.2 Gestión de archivos de máquina. Ingrese a la interfaz de administración de archivos de la máquina, MAC, presionando menú. En la página de gestión de archivos de la Cuando no hay ningún parámetro de la máquina, será imposible ingresar a la interfaz de operación. F1, importar. Ingrese un archivo de parámetros de la máquina desde una unidad flash USB y presione para obtener la entrada del archivo interfaz. 55. Manual de la máquina de calcetería controlada por computadora del sistema Dual MD C300 de equipo de control inteligente SEO, LTD, de Zhejiang Da Mingde. Solo puede existir un archivo de máquina. Cuando se vuelve a introducir un archivo de parámetros de máquina, el parámetro de máquina anterior al archivo se cubrirá automáticamente. F2, exportar. Exporte el archivo de parámetros de la máquina en el almacenamiento interno a un disco flash USB. F3, eliminar. Elimine el archivo de parámetros de la máquina que existe en el almacenamiento interno. F4, editar. Ingrese a la interfaz de edición del archivo de parámetros de la máquina. 3.4.2.1 Configuración de los parámetros de la máquina. 01, tipo.
se utiliza para configurar el tipo de máquina. Garantice que este parámetro concuerda con la máquina real. Configuración. De lo contrario, algunas funciones no pueden funcionar con normalidad. 0,2 largo del palo significa el número total de agujas. Si el valor establecido no concuerda con la situación práctica, el cálculo de la posición actual se verá afectado. 0,3 Mach 0 se utiliza para determinar el punto de referencia de la posición del cilindro. Si este parámetro es incorrecto, la aguja, la selección y la posición de funcionamiento de equipos como válvulas se verán afectadas. Al hacer clic en el elemento de entrada, aparecerá un cuadro de contraseña. La interfaz de configuración de la aguja de posición 0 se muestra después de ingresar la contraseña correcta. El ángulo real valor en la actualidad. 0,4 talón, L como la posición de giro, L cabeza ajustable. Este parámetro decide la posición de giro de burla aguja y aguja de presión al cambiar de rotación positiva a rotación inversa. 0,5 talón, R como la posición del cabezal ajustable G, R. Este parámetro decide la posición de giro de las burlas. Aguja y aguja de presión al cambiar de rotación inversa a rotación positiva. 0,6 talón, fin, significa el ángulo de giro de cambio de rotación inversa a rotación positiva cuando el talón termina. 0,7 talón, corte, significa el ángulo de giro de cambiar la rotación positiva a la rotación inversa cuando el talón está preparado. 0,8 heel kick N, nulo. 0,9 retardo maestro N, nulo. 10 M-sharp, P, se utiliza para establecer el estado de salida de la lanzadera principal, hacia adelante y hacia atrás. 11 MD, P, se utiliza para establecer el estado de salida de la puerta de mariposa. 12 ganancia de velocidad N, nulo. 13 tiempo LCD, cuando se establece en 0, el protector de pantalla no será válido y la pantalla se mostrará en condiciones normales. Brillo todo el tiempo. De lo contrario, significa que la pantalla se oscurecerá automáticamente después de un tiempo designado. Si en la unidad de valor numérico es 10 segundos, cuando se establece en 10, significa que la pantalla se oscurecerá 100 segundos después. 14 Stop Pause. Se utiliza para ajustar la posición de estacionamiento durante el estacionamiento designado, y la unidad de valor numérico es la licenciatura. 15 BTSR, se utiliza para determinar si se enciende el componente BTSR. 16. Calcetín, se utiliza para determinar si se debe activar la función de advertencia de calcetines. 17 WinDPN, nulo. 18 Q, num, se utiliza para establecer el número de agujas de prensa. 19 paso 2, es nulo. 20 GUM2, es nulo. Cambia la interfaz de configuración de parámetros del actuador haciendo clic en Cell para. Configure correctamente la posición periférica del actuador antes de la operación. De lo contrario, el efecto esperado no se puede realizar en funcionamiento del actuador. 21 T1 post es la posición periférica del actuador de escoriación en rotación positiva. En vista del avance del actuador, si es un actuador de escoriación de 6 palas, el quinto la aguja antes de la aguja de posición 0 debe estar alineada con el actuador. Luego se debe ingresar el valor del ángulo, y en general, es aproximadamente 350. El valor de calibración real debe ser adoptado. 22 T1 PON es la posición periférica del actuador de escoriación en rotación inversa. En vista del avance del actuador, si es un actuador de escoriación de 6 palas, el quinto la aguja debe estar alineada con el actuador. Entonces el valor del ángulo debe ser ingresado, y en general es aproximadamente 10. Se debe adoptar el valor de calibración real. 23 1 CPOS, la posición periférica de 1 actuator. 24 2 CPOS, la posición periférica de 2 actuator. 25 3 CPOS, la posición periférica de 3 actuator. 26 4 CPOS, la posición periférica de 4 actuator. 27 5 CPOS, la posición periférica de 5 actuator. 28 1 POS,
la posición periférica de uno factuator. Los siguientes métodos se pueden utilizar para determinar la posición periférica del actuador. Método 1. Active o mueva manualmente la máquina para alinear la aguja de posición 0 con el corte cabeza de este actuador, y luego ingrese el valor del ángulo del actuador debajo de la posición 1F en el periférico correspondiente posición del actuador. Método 2. Active o mueva manualmente la máquina para hacer que la aguja antes de que la aguja de posición 0 pase la cabezal de corte del actuador, y luego ingrese el valor del ángulo en la esquina inferior derecha, en el lado izquierdo del botón, guardar, en la posición periférica correspondiente del actuador. Nota: el programa de valor del ángulo del actuador en el método 1 ya ha incluido el avance, mientras que el avance debe ser calculado como para el valor del ángulo en el método 2. Cambia la interfaz de configuración de parámetros de la edición de hilo haciendo clic en Añadir hilo. 29. Avance, el valor del ángulo, la posición debajo de la edición de hilo avanzada. En vista del tiempo de respuesta del hilo agregando lanzadera, a menudo se establecen 100, 30. Chan SP1, nulo, 31. Chan SP2, nulo, 32. A1 POS. La posición periférica de la lanzadera de edición de hilo 1C. El tipo de máquina común 6F puede referirse a la anterior configuración. Alinee la aguja de posición 0 con la lanzadera de edición de hilo y luego ingrese el valor del ángulo. 33. A2 POS. La posición periférica de la lanzadera de edición de hilo 2C. Idem. 34. A3 POS. La posición periférica de la lanzadera de edición de hilo 3C. Idem. 35. A4 POS. La posición periférica de la lanzadera de edición de hilo 4C, idem. 36. A5 POS. La posición periférica de la lanzadera de edición de hilo 5C, idem. Nota: la posición de preparación del talón donde la lanzadera de edición de hilo cela automáticamente es la posición periférica de hilo añadiendo lanzadera. 3.4.2.2 Ajuste de goma. Posición de inicio del motor de goma igual a posición de entrada de la lanzadera de goma o más ángulo de funcionamiento del motor de goma. Posición de parada del motor de goma igual a posición de salida de la lanzadera de goma o más ángulo de salida del motor de goma. Posición de entrada de las tijeras de goma igual a posición de entrada de la lanzadera de goma o más ángulo de funcionamiento de las tijeras de goma. Posición de salida de las tijeras de goma igual a posición de salida de la lanzadera de goma o más ángulo de salida de las tijeras de goma. Posición de entrada de la cuchilla de goma igual a posición de entrada de la lanzadera de goma o más ángulo de funcionamiento de la cuchilla de goma. Posición de salida de la cuchilla de goma igual a posición de salida de la lanzadera de goma o más ángulo de salida de la cuchilla de goma. Entrada automática, nulo. Salida automática, nulo. El ajuste de la lanzadera de goma 2 es similar a la de la lanzadera de goma 1. Xiang Dao Ming de 3.4.2.3 Configuración de la válvula. La configuración de la válvula de lanzadera de edición de hilo se presenta en la figura anterior. El número de hilados 1C, uno que se agrega en la válvula de vaivenes 50. Los otros son similares. Cambia la interfaz de configuración de parámetros de la pila en bucle haciendo clic en valor MD, como se muestra en la siguiente figura. Cambia la interfaz de configuración de parámetros de Seattle Lifty en G la válvula haciendo clic en Lift Valve, es decir, ajuste de elevación número de válvula en la interfaz de tejido. Cambia la interfaz de configuración de parámetros de la válvula de reinicio haciendo clic en Reiniciar válvula. La válvula ajustada aquí es el número de la válvula entra la fuerza en la interfaz de operación mediante un reinicio forzado. 3.4.2.4 Reinicio rápido. Ingrese a la interfaz de edición de reinicio rápido presionando en la interfaz de edición de parámetros de la máquina. Consulte la operación de edición en cadena en 3.4.1 para conocer el método de configuración. 3.4.3 Gestión de archivos cifrados asterisco. Esta función debe utilizarse bajo la supervisión de profesionales del fabricante. 3.4.4 Gestión de archivos de configuración del sistema asterisco. Esta función debe utilizarse bajo la supervisión de profesionales del fabricante. Asterisco Cuando no hay un archivo de configuración del sistema, la máquina no puede entrar en el estado de funcionamiento normal.
Asterisco cuando la información del archivo de configuración del sistema no coincide con la del fabricante, la función de cifrado será afectado. 3.4.5 Importar archivo de configuración de válvulas. Ingrese a la interfaz de entrada del archivo de configuración de la válvula presionando en la página de gestión de archivos de la menú. Consulte 2.4.2 para conocer el método de funcionamiento. 3.5 Menú de configuración del sistema. 3.5.1 Ajuste del reloj. Consulte 2.5.1. 3.5.2 Calibración de la pantalla táctil. Consulte 2.5.2. 3.5.3 Parámetros del sistema. Ingrese a la interfaz de configuración de parámetros de la máquina presionando en la página de configuración del sistema del menú principal. Consulte 2.5.3 para conocer el contenido de varios parámetros. 3.5.4 Configuración BSTR. Consulte 2.5.4. 3.5.5 Disposición. Observación. Diferencias entre dos sistemas en una máquina. Link de